42 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Escándalo, un verdadero escándalo lo ocurrido, lo denunciado por la interventora Cristina Camaño de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Dimos ayer prácticamente en primicia que estaba llamado a ser indagado. En realidad es una presentación, es un pedido para que sea indagado el expresidente Mauricio Macri. Y está en línea Leopoldo Moró, él es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Vamos a charlar con él sobre esto, ¿no? Si lo sorprendió, si en realidad ya lo tenía más o menos sospechado, y cómo se sale de una situación así, ¿no? Leopoldo, ¿cómo va? Muy buenas noches. Roberto Caballero y Giselle Tepper saludan desde el Destape Radio. ¿Qué tal? Bien, che, un gusto en escucharlos los dos. Gracias, Leopoldo, un gusto también escucharte y gracias por atendernos hasta ahora. Sabemos que son jornadas largas y a veces agotadoras. A ver, primero que nada, Leopoldo, ¿lo sorprendió? ¿Esto te sorprendió? Creo que nos tuteamos nosotros. ¿Te sorprendió, Leopoldo, esto que sucedió? No, a mí no me sorprendió, digo, en el sentido de que no conocía el hecho puntual de esta pinchadura a correos electrónicos, pero sí uno tenía información, percepciones, datos que hablaban de la existencia de una estructura sistémica de espionaje ilegal, de persecución política, incluso de extorsiones. Y ahora, bueno, eso se va configurando de manera más nítida con un montón de elementos y de probanzas que poco a poco van armando un rompecabezas que creo que va a poner de manifiesto la existencia de una verdadera mafia que se apropió de la AFI y que llevó adelante estas tareas que son de una magnitud tal que yo me animo a afirmar rotundamente no tienen registro en ningún gobierno democrático que pasó por la Argentina. Obviamente excluyo los gobiernos militares, pero ningún gobierno de la democracia, ni siquiera digo los del 83 en adelante, sino ningún gobierno de la democracia Hola. Ahí, me parece que se cortó, ¿no? Sí, vamos a tratar de recuperar la comunicación, Roberto. Porque no solamente pinchaban mails o correos electrónicos, parece que también cortan comunicaciones. Todavía no creo. Ahora retomamos la comunicación con Leopoldo. Mira, ningún gobierno de la democracia vio una cosa tan sistemática, ¿no? A ver, ahora yo me hago preguntas en relación a eso, porque todavía no llego a entender el patrón. ¿Cuál es el denominador común de todas estas intercepciones a los correos? Salvo que estemos en presencia de una cosa indiscriminada en el sentido de que no es que investigaban solamente a unos o a otros, sino que investigaban a todos los que de algún modo rozaban los intereses del Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Ahí lo tenemos nuevamente a Leopoldo Moró. Tal vez se lo podemos preguntar en unos instantes también, ¿no? Sí, ¿ya está conectado, sí. Leopoldo? Sí, se escucha. Porque se cortó la comunicación de golpe. Se ve que decíamos, no solamente interrumpían teléfonos, sino que a veces cortan teléfonos todavía, interceptaban correos, digo. Leopoldo, a ver, lo que no entendíamos bien, porque en principio cuando uno lee el listado no encuentra un denominador común. Por lo tanto, hay como una especie de indiscriminación. ¿Qué es lo que hacían? ¿O qué es lo que se presume que hacían? Porque, insisto, hay oficialistas, hay opositores, hay policías, hay militantes de hijos, hay de todo allí. A ver, si me podés elevar un poco el retorno. Igual ya te escuché la pregunta. A ver, sí, claro, a primera vista pareciera que carece de una lógica el espectro que espiaban. Sí. Espiaban por este método, te aclaro que han espiado por diversos métodos. Esto es la punta del iceberg, como te decía, de una cosa mucho más importante. Pero tomemos este tema ahora. A ver, en lo que se refiere a la oposición, sí hay una lógica, incluso una lógica que me preocupa mucho más todavía que el solo hecho de que hayan pinchado correos electrónicos de personas notorias, con actividad pública notoria. Lo más grave, si se puede decir, dentro de la gravedad de todo, es que además tomaron
o pincharon correos electrónicos de cuadros intermedios militantes, lo que significa que peinaron, en el lenguaje de los servicios de inteligencia, a organizaciones políticas en su conjunto, además de pinchar a gente con cierto grado de exposición pública. Por ejemplo, pincharon muchos teléfonos de Nuevo Encuentro, correos, muchos correos de empleados o colaboradores del Patria, algunos, un grupito bastante importante de militantes del Frente Grande, que aparecen en la lista y seguramente ni vos, ni yo, ni mucha gente los tiene identificados. Claro. Pero son militantes de organizaciones políticas, peinaron mucho el peronismo de la matanza, incluso llegaron a niveles de responsables de barrio, etcétera. ¿Por qué yo le adjudico a esto mucho más gravedad todavía? Porque es una acción de inteligencia que ya no va sobre una persona, sino sobre una organización política. Tiene un alcance distinto. Además, está expresamente prohibido en la ley de inteligencia, en la de seguridad interior, defensa nacional, que fueron los pilares del sistema democrático, leyes votadas sin consenso, etc. Y en el medio aparecen personajes, por decirlo de alguna manera, de tropa propia de también. Bueno, esa lógica tiene que ver con la lógica mafiosa, es decir, el capo mafia no confía ni de los lugartenientes, digamos. Entonces, en algún caso hay miembros de Cambiemos, pero disidentes con la línea dura de conducción de Cambiemos, le hace Macri, le hace Patricia Burlich, como es el caso de Mazot, etcétera. Y después, bueno, está esa cosa de la desconfianza. Además, hay que acordarse que Macri asumió procesado por una causa de espionaje que incluyó familiares, ¿no? Sí. Pero esto no es una anécdota de ese tipo. Yo creo que además hay que crear conciencia de que esto no es una película de espías, es mucho más grave que eso, es invadir la intimidad y invadir la privacidad, tratar de poner límites al accionar de gente que quiere comprometerse con la política, con el sindicalismo, con la religión o con lo que fuere. Y además generar también herramientas de extorsión que usaron tanto para generar causas políticas, tratando de forzar arrepentidos, falsos testigos, porque es típico de la mafia. Viste que la mafia trata de pasar lo ilegal a lo legal. Sí. Y ahí es donde está la articulación de estas acciones de espionaje con la mesa judicial. Precisamente hoy, en la reunión de la Comisión de Seguimientos, una de las cosas que resolvimos es pedirle informe a la interventora de la AFI acerca de cuál era la participación o la frecuencia de participación del ex titular Arribas en las reuniones de la mesa judicial, porque ahí hay un punto de contacto entre lo ideal y lo que pretendían transformar en legal dentro de la mesa judicial. Ajá. Bueno, ahí tenemos una primicia, entonces ya hay un reclamo, un pedido hecho a la interventora de AFI, y todo esto de algún modo empieza a mostrar un mecanismo extendido, ¿no? Con una cabeza y con intervención de varios operadores, ¿no? Absolutamente. Esto estaba perfectamente coordinado. Es decir, el accionar de la AFI cumplía un rol dentro de esta organización, y le proveía herramientas a la mesa judicial. La mesa judicial transformaba esas herramientas en acciones legales, hacían lo propio, presionando jueces o estigmatizando jueces, de acuerdo a si se alineaban o no con estas estrategias de persecución, fiscales, bueno, en fin, todo lo que la mesa judicial hacía. Era una verdadera asociación ilícita, organizada para cometer múltiples delitos, como ha ocurrido en este caso, porque hay múltiples delitos de por medio. Leopoldo, buenas noches. ¿Qué tal? Hace un instante hablabas de decir, por un lado no sorprende, pero por otro lado, categorías que realmente son absolutamente graves, ¿no? Sobre todo estamos hablando de una causa que tiene denuncias de alcance para quien fue el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre quien
al menos se solicita que sea indagado. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte también si crees que esto no puede ser aislado de todo el sistema que también recurrió al mismo Poder Judicial para la persecución a militantes o referentes de la oposición al macrismo. No, todo lo contrario, te lo acabo de decir. Era un mecanismo que estaba absolutamente sincronizado. Es decir, lo que la AFI llevaba adelante con el espionaje ilegal, reuniendo información de distinta naturaleza, daba pie a estas denuncias en el ámbito judicial, y ellos le aportaban, a través de la extorsión del espionaje, la posibilidad de que hubiera gente que apareciera como testigo falso o como supuestos arrepentidos, o le proveía material de informes de inteligencia para darle forma a las causas. Claramente, te reitero, era una articulación entre la AFI y un sector del Poder Judicial para llevar adelante estas políticas de persecución. Pero también quiero hacer esta distinción. Lo que denunció la titular de la AFI, Cristina Camaño, ayer, que son las pinchaduras a los correos electrónicos, de esta lista que se conoció, va por un carril. Ella hizo la denuncia ayer, ya está en manos de un juez y un fiscal, pidió, a mi juicio correctamente, la indagatoria de Macri, porque hay que tener en cuenta que la AFI, antes llamada CIDE, solo depende del presidente de la Nación, no hay un ministro de por medio, es dependencia directa del presidente de la Nación, que es el que dicta las políticas de inteligencia. Entonces está bien pedida la indagatoria. Pero eso corre por otro carril. Nosotros estamos investigando, hoy tomamos conocimiento obviamente de eso, pero nosotros estamos investigando otras denuncias que son también de una gravedad inusitada. Por ejemplo, el miércoles pasado recibimos la declaración, la denuncia de un ex subsecretario del gobierno de Cambiemos, que nos relató sobre todo una actividad que desarrollaron de intimidación, amenazas, que hasta culminó con la colocación de una bomba en la puerta del edificio donde él vivía, y que aparece en una causa judicial un grupo narcotraficante diciendo que habían actuado como sicarios, habían colocado la bomba en combinación con personal de la AFI, que mencionan. Cuando nosotros pedimos informe, efectivamente esa gente era personal de la AFI, y aparecen en otras causas, como por ejemplo el armado de la causa contra Moyano, etcétera. Así que hoy la comisión, que está también en la noticia, la comisión de seguimiento, puso en marcha lo que se llama, en el procedimiento nuestro, un sumario de investigación, y se designó 3 legisladores, 2 del oficialismo y 1 de la oposición, para que instruyan ese sumario de investigación alrededor de esta causa. Eso es gravísimo, eso que estás contando, Leopoldo. Hola, sí, los escucho. No, que es gravísimo eso que estás contando, digo. Sí, es gravísimo, y yo creo que desgraciadamente nos vamos a ir encontrando con situaciones, no sé si más graves, menos graves, pero que, te reitero, desnudan un sistema. Yo creo que acá lo que ha pasado es que además en la campaña del 2015 les dio muy buen resultado esta metodología, inventaron el asesinato de Nisman, inventaron que Cristina se había llevado un PBI, bueno, y dijeron, bueno, vamos a continuar por este lado, y entonces pusieron en marcha estos mecanismos. Ya un indicio fuerte fue la denuncia y la investigación de Ramos Padilla, de Alejo Ramos Padilla, sobre el caso de Alessio. Ahí tenías un grupo operativo con menos vinculación orgánica, aunque había ex AFI y uno que seguía en actividad, pero ya tenías ahí un grupo operativo. Y bueno, ahora van apareciendo otros grupos operativos, pero más metidos en la estructura propia del AFI. Ahí la verdad es que estamos en presencia de una organización de carácter mafioso que había colonizado el Estado, ¿no? Cuando uno piensa en las cosas que hacían y en virtud de qué lo hacían, la verdad es que me quedo con eso que vos describías al comienzo, algo muy, muy, muy grave. Me parece muy bien, digamos, que la intervención haya presentado esta denuncia. Me preocupa la coincidencia, la confluencia también de sectores judiciales, ¿no?, con estos servicios de inteligencia. Ayer habló, después de un largo tiempo, rompió su silencio, Ricardo Lorenzetti.
Como político con años encima, Leopoldo, ¿qué te pareció esa declaración? ¿Qué opinás de la oportunidad? ¿O es simplemente que salió a hablar porque estaba aburrido? No creo yo, pero te lo pregunto a vos, ¿qué olfateás ahí? A ver, Lorenzetti es un hábil declarante y trata siempre de caer parado en determinadas coyunturas. Obviamente, la preocupación, por ejemplo, que manifestó ayer por lo que él llamó recortes a la libertad y ese tipo de cosas relacionadas a la pandemia, no la puso con el mismo énfasis, ni con ningún énfasis, cuando se han producido estas aberraciones que pasan por encima del Estado de Derecho y los derechos individuales, porque, claro, reitero, esta no es una película, esto daña severamente a los ciudadanos. Y Lorenzetti, bueno, en el propio caso de la investigación del juez Ramos Padilla, miraba por otro lado, mira para otro lado sobre la situación de Stornelli, mira para otro lado sobre causas que a esta altura son tan vergonzosas que ni siquiera se animan a llevar a juicio oral. Vos fijate que la causa del memorándum con Irán está recontra cerrada en primera instancia y ni siquiera se llevan adelante en el juicio oral porque tienen vergüenza, es tan escandalosa, o la del dólar futuro, bueno. Así que Lorenzetti ha dejado pasar elefantes sin inmutarse. Y bueno, sí es probable que empiecen a atajarse porque nadie duda de que el avance en la investigación de estas maniobras de inteligencia irremediablemente va a llevar también a identificar en el ámbito del Poder Judicial a quienes formaban parte de esta misma estructura mafiosa. Claro, los sótanos de la democracia. Como los calificó Alberto Fernández, sí. Lo que pasa es que son sótanos más profundos de lo que nosotros podíamos imaginar, realmente más profundos de lo que podíamos imaginar. Leopoldo, como siempre, cariño de siempre, gracias por la claridad, un abrazo fuerte. Igual para ustedes, gracias, que les vaya muy bien. Leopoldo Moró, hablando con nosotros aquí, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento.